bienvenidos en esta mañana. Qué hermoso podernos hoy encontrar para adorar al Señor, para tener esta comunión los unos con los otros. ¿Qué tal si saluda a 2 o 3 personas? Bendice, dile qué bueno verte, no te veía desde hacía 15 días. ¿Cómo te fue en el campamento? Qué bueno tenerte aquí otra vez. Si hay alguna persona nueva, entonces también acérquese y dígale, hey, si estás por primera vez aquí, qué bueno verte, qué bueno que estés con nosotros. Esta es la iglesia de Cristo Jesús, una iglesia donde lo mejor está por venir, amén. Qué bueno, amados hermanos, Dios les bendiga una vez más en esta mañana. Les comparto que este mes de septiembre es un mes bien cargado de buenas nuevas. ¿En dónde estamos? Antes de compartirles la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, tuvimos las prácticas espirituales o disciplinas espirituales, ¿cierto? Llegamos hasta la número 6 porque vino el campamento, el retiro, poderoso. Entonces las otras 6 disciplinas o prácticas, con la ayuda del Señor las vamos a estar dando durante el año porque son bien importantes. Y este mes de septiembre, porque ya viene también un mes muy bueno, les invito a que ya estemos atentos a los 10 días de ayuno y oración. Juntamente con los líderes de ministerio estamos preparando las peticiones, orando al Señor. Entonces ya irle bajando, ya el verano se está acabando, bajarle a los frijoles, a la pupusa, en preparación para lo que va a ser los 10 días de ayuno y oración. Septiembre 18 al 27, 10 días. Hay unos libros que están en pantalla para que ustedes los puedan adquirir. Yo los tengo los dos y son una guía. El pastor Jensen Franklin, excelente para sobre el ayuno, porque cuando nos instruimos, nos capacitamos, es una práctica muy importante y ahí está el ayuno de Daniel. Entonces desde ahora los pueden adquirir y entonces irnos preparando. El Señor ve esa preparación, que queremos realmente avanzar, crecer, que viene ya prácticamente el fin de año. Nos quedan 3 meses porque septiembre ya se va volado, pero que sepamos que el Señor en este tiempo, el Señor tiene las promesas para nosotros, que el Señor tiene cumplimiento de promesas para cada uno de nosotros. Y diciendo esto del ayuno, el último día, el último viernes de este mes, lo hemos estado anunciando, viene lo que es el aposento alto, 12 horas de aposento alto. Empezamos a las 8 de la noche y terminaremos a las 8 de la mañana. Prepárate desde ahora, vamos a tener excelentes tiempos de adoración, de la palabra, ministración, con los jóvenes, toda la iglesia. Añádete, lo hacemos cada 6 meses por instrucción del Señor, que tengamos 2 de estos eventos en el año y este va a ser el primero. Va a ser glorioso. Ora para que el Señor derrame gracia sobre tu vida y puedas pedir el permiso el sábado en tu trabajo para que no llegues tan agotado. Y vas a ver cómo cuando está esa intencionalidad, el Señor nos bendice. Vamos a pasar un tiempo en el campamento, algo, ya yo les compartí el miércoles, ha sido uno de los mejores campamentos que hemos tenido de todos, muy bueno. Pero ¿qué lo hizo bueno? La palabra del Señor, la administración. Desde el jueves nos ayudó mucho. ¿Sabe por qué nos ayudó mucho? Porque vimos familias compartiendo con sus hijos, jugando. No había visto tantas familias allí compartiendo. La piscina, se metieron en esa piscina, estaba buenísima, no se querían salir. Me tocó un momento hablar con los salvavidas que nos dieran 30 minutos más, porque estaba riquísima. Yo pasé por ahí y estaban disfrutando mucho en esa piscina. Pero después el lago, fenomenal, con unos inflables, unos obstáculos, y estaban todos. ¿Cómo estaría de bueno que hasta yo me animé a meterme allá? Como decimos en Colombia, trancas y mochas. Me metí sobre todo eso. Y yo decía, ¿yo qué hago aquí? Y todos estos chiquitos, Jeremiah, Juan David, eso me pasaron, y se subían, y yo a duras penas tratando de subir eso. Y tirarse uno por ahí. Pero qué rico, hermanos, ¿ven? Porque al Señor le agrada que aparte de que disfrutamos la vida espiritual, también compartimos, nos divertimos, amén. Porque esa es la vida, nos divertimos sanamente, compartimos los unos con los otros, nos reímos. Entonces, de eso se trata la vida cristiana, disfrutar la vida cristiana. Entonces, lo mismo va a pasar en este aposento alto. Vamos a tener tremendos tiempos de compartir.
Muchas veces solamente venimos el domingo, salimos y nos vamos y no tenemos el tiempo de hablar los unos con los otros, de conocernos. Amén. Así es de que preparemos los último viernes de este mes. Vamos a tener nuestro aposento alto. Y entonces vamos a orar para presentar la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, una palabra muy hermosa que me ha dado para este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por tu presencia en este día. Si estamos aquí es por tu misericordia, por tu favor, Señor. Es por eso que estamos aquí, Señor. Si tú, Señor, no extendieras tus brazos de amor y misericordia, Señor, nos entendieras con tantas fallas, situaciones que tenemos, Señor, no sabíamos qué hacer con nuestras vidas. Pero gracias a que tú eres un Padre lleno de amor, un Padre bondadoso, un Padre precioso, Señor, que nos has entregado a tu Hijo Jesús y nos has dado a tu Santo Espíritu, hoy podemos tener esa plenitud de gozo, Señor. Hoy podemos experimentar que vale la pena la vida en ti, la vida cristiana. Padre, bendice esta palabra, bendice este tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu presencia está aquí, Señor. Sé tú, Señor, desde ahora, Señor, llevándote todo obstáculo, Señor, toda distracción que quiera, Señor, venir a nuestras vidas, toda preocupación, Señor, te la entregamos a esta hora, Señor. Queremos estar alerta, Señor, queremos que nuestro entendimiento esté abierto hoy, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Abre los ojos de nuestro corazón para que aún apercibamos más, que podamos, Señor, nosotros entender en este tiempo el llamado que tú tienes para nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues una de las interrogantes después del campamento, ¿qué? Porque fuimos a un campamento, ¿cierto? Y llegamos el jueves, un retiro, y se terminó el domingo. Y entonces algo que venía a mi vida es, ¿cuál puede ser la aplicación de aquí para allá? Porque recibimos tanto. ¿Cuál debe ser mi comportamiento en la iglesia de ahora en adelante? ¿Qué le voy a contar a los hermanos que no estuvieron con nosotros? ¿Qué fue lo que vino a mi vida? Porque hubieron familias que por diferentes circunstancias no pudieron asistir. Entonces nosotros como iglesia, los que no asistieron esperan que nosotros traigamos, ¿cierto? Sí, hermano, mira esto, el Señor hizo esto en mi vida. ¿Por qué? Porque de esa manera nos animamos los unos con los otros. Amén. Nos animamos, cuando decimos, mira esto, recibí esto del Señor, yo sentí esto del Señor, yo te lo comparto. Entonces, en ese pensamiento y en ese orar, el Señor me trajo una palabra. Y me impresionó mucho porque empecé a escudriñarla, a leerla, y yo dije, wow, qué tremendo que es el Señor, cómo nos está llevando y alineando la iglesia. Y está en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, el apóstol Pablo, trayendo un llamado. Mire lo que nos dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué hermosa esa palabra. Yo anteriormente la había entendido que era para solamente los servidores, pero cuando entro a escudriñarla, no, es completamente diferente. Cuando entro a escudriñarla, encuentro que es un llamado, que el Señor nos llama a que estemos firmes y constantes, creciendo. Ese crecer debes de estar progresando espiritualmente, debes de estar constantemente progresando. ¿En dónde? En la obra del Señor. Y lo remarca siempre, y dice, sabiendo, o sea, como que seamos conscientes que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y es que todo lo que hagamos en el Señor no es en vano. Todo lo que hagamos en el Señor, nuestro Padre lo recompensa. Todo lo que hagamos en la obra, en el reino del Señor, la oración, el compartir los unos con los otros, el decirle, mira lo que el Señor está haciendo en mi vida, todo no es en vano. No es en vano todo lo que hagamos en el Señor, no es en vano. Y eso me llenó mucho de fe. Y cuando yo leo esta escritura, entiendo que el Señor nos está llamando a crecer constantemente en la fe. Que el Señor nos está llamando constantemente a que crezcamos en la fe. Pero algo que debemos entender, hermanos, es que para crecer constantemente debemos estar unidos al Señor Jesucristo. No podemos crecer constantemente si estamos apartados del Señor Jesús, si estamos apartados de la comunión con Él. Debemos de crecer estando unidos a Él. De hecho, el tema de este mes es unidos con Cristo, que fue el tema del campamento, unidos con Cristo. Claro, allá vino algo muchísimo mayor,
pero unidos con Cristo. El Señor quiere que nosotros estemos firmes y constantes, creciendo constantemente, pero en unidad con Cristo Jesús. Porque si no estamos en Cristo Jesús, desparramamos. Si no estamos en Cristo Jesús, las cosas no se van a dar a nuestras vidas. Y entonces debemos estar unidos constantemente a Él. Pero una pregunta, ¿qué es lo que nos da identidad como personas cristianas? Muy interesante que nosotros que venimos a la iglesia y que las personas de afuera dicen, no, ellos son cristianos. ¿Qué es lo que nos da la identidad como personas cristianas? Pues nuestra identidad cristiana se deriva de nuestra fe en Jesucristo. Se deriva de nuestra fe en Jesucristo. Porque podemos decir, no, yo tengo fe. Sí, pero tu fe está cimentada ¿en qué? ¿En quién? ¿En qué está cimentada nuestra fe? Y nuestra fe está cimentada en Cristo Jesús. Nuestra fe está cimentada en el Dios Padre, en su Hijo Jesucristo y en el poder de su Santo Espíritu. Amén. Esa es nuestra fe. Nuestra fe debe de estar cimentada en Cristo Jesús. Es esa fe. Y entonces, por eso, cuando nuestra fe está en Cristo Jesús, es que nos llamamos cristianos, porque estamos en Cristo. Nuestra fe está en Cristo. Nuestra fe no está en las personas. Nuestra fe no está en la nación, en el presidente, en el trabajo. Nuestra fe está en Cristo Jesús. Amén. Y eso lo cambia diametralmente todo. Cuando tú y yo decimos, no, yo soy cristiano. Si alguien te pregunta y te dice, ¿y tú qué eres? Tú dices, yo soy cristiano, yo soy cristiana. ¿Y por qué eres cristiana? Tú dices, porque yo tengo mi fe en Cristo Jesús. Hay personas que tienen su fe en Alá, en Mahoma, en diferentes personas, culturas, la cultura sin, en tantas cosas. Pero qué importante es que nuestra identidad cristiana, nosotros podamos saber que está en Cristo Jesús. Entonces eso nos da identidad como personas, y eso es extraordinario, porque entonces de esa manera entendemos lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, de que nosotros nos mantengamos firmes y creciendo constantemente en la obra del Señor, que debe ser lo primero para nuestras vidas. Y entonces la segunda pregunta es, ¿qué es lo que nos da identidad como hijos de Dios? Porque ya entramos entonces a saber que tenemos un Padre y que nosotros somos hijos. Entonces qué importante es saber qué es lo que nos da identidad como hijos de Dios. Y aquí pues vamos a la palabra. Gálatas 3:26, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¡Qué tremendo! Tú y yo somos hijos, hijas en Cristo, somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Es por la fe en Cristo Jesús que somos hijos de Dios. Si no tenemos la fe en Cristo Jesús, no somos hijos de Dios. Por eso cuando las personas dicen, no, es que Dios es bueno y Dios nos ama a todos, no importando lo que yo haga porque Él me entiende. Espera un segundo, eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque si tu vida está en Cristo Jesús, eres hijo de Dios. Si no estás en Cristo Jesús, tienes que correr por tu vida y entregar tu vida en arrepentimiento a Cristo Jesús. Amén. De aceptarlo a Él como tu Señor y Salvador. En arrepentimiento perdona mis pecados. El Señor viene y nos perdona y escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Somos hijos, pero porque tenemos la fe en Cristo Jesús. Y eso es muy importante, porque entonces cada uno de nosotros debemos saber que nosotros debemos de tener el nuevo nacimiento, porque muchas veces en la iglesia hay personas que no han hecho una confesión a Cristo Jesús y no tienen un nuevo nacimiento verdadero. Por eso muchas veces se ve más la antigua manera de vivir que la nueva manera, nueva criatura. El apóstol Pablo lo dice, porque ahora somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces qué importante saber que la Escritura, el Espíritu Santo nos dice a nosotros que para ser hijos de Dios tenemos que tener la fe en Cristo Jesús. Versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Cristo se bautizó en el Jordán y nosotros también en el campamento tuvimos bautismos, y tremendo porque fueron jóvenes los que se bautizaron. ¿Ve? En el bautismo lo hicieron públicamente, en el bautismo por inmersión. Yo dejo mi vida pasada y salgo en resurrección a una vida nueva.
confirmo mi nuevo nacimiento. Somos revestidos, ahí aún más, traemos esa parte pública de que somos hijos de Dios. Qué importante para nosotros que se lo ministremos a nuestros hijos en nuestras casas, lo que significa el bautismo y lo que es ser hijos de Dios, porque a veces nosotros pensamos que como somos cristianos nuestros hijos ya lo deben de saber, y no, hay que enseñárselo, hay que ministrárselo. La Santa Cena, enseñársela a nuestros hijos, porque nosotros, el Señor nos va a pedir cuenta de lo que le enseñamos a nuestros hijos. Que ellos obedezcan, se consagren al Señor. Hay veces, hay familias que dicen, pastor, tengo mi hija que tiene o mi hijo que tiene 9, 10 años, porque el protocolo que tenemos es que es de 12 años para arriba que se pueden bautizar, porque en ese momento se espera que ellos ya entienden y tienen el conocimiento de lo que es bautizarse. Pero si a un jovencito de 9, 10 años el Espíritu Santo lo ha impresionado y sus padres saben que es de Dios, pues venimos y entonces en común acuerdo se bautiza un niño de 9, de 10 años, amén, porque está revestido de esa fe en Cristo Jesús. El Espíritu Santo lo está tocando para que esa fe en Cristo Jesús aún más venga en él, esa fe en Cristo Jesús, y que en su crecimiento no vaya a tomar decisiones de doctrinas erradas, sino que su fe está en Cristo Jesús. Versículo 28 nos explica entonces, de Gálatas 3, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Amén. Ya somos uno en Cristo. Ya yo no soy de Colombia, pero ya no digo, no es que yo soy colombiano, salvadoreño. No, somos uno en Cristo. Ya no hay judío, ya no hay griego, somos uno en Cristo. Todos somos uno en Cristo por la fe en Cristo Jesús. Nosotros tenemos ya una identidad en Cristo por la fe en Cristo Jesús. No, mi fe está en mi nacionalidad o lo que pueda hacer los de mi nacionalidad. No, mi fe está en Cristo Jesús. Ya no hay nacionalidades. Versículos 29. Y si vosotros sois de Cristo, aquí es donde viene lo hermoso cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y herederos según la promesa. Traemos herencia de Abraham. ¿Por qué? Porque nuestra fe está en Cristo Jesús. Por eso cuando a ti te pregunten, ¿tú eres cristiano? Tú dices sí. ¿Y por qué? Porque mi fe está en Cristo Jesús. Y eso nos da acceso a la herencia, a las promesas del Padre a través de Abraham. ¿Por qué? Porque a través de Abraham vino el Señor Jesucristo. Entonces no es hermoso, hermanos, cuando el apóstol Pablo nos llama en esa dimensión, que nosotros crezcamos firmemente, que crezcamos pero en la fe en Cristo Jesús, porque todo lo que hagamos en Cristo Jesús, nada va a ser en vano. Y si nada es en vano, pues yo voy a hacer todo en Cristo Jesús, en la obra de Dios, absolutamente todo, porque yo lo que siembro, de eso voy a cosechar. Es un principio de la siembra y de la cosecha. Entonces, a la luz de este entendimiento como cristianos y como hijos, la pregunta es, ¿y entonces cómo yo demuestro mi fe? Porque aquí es donde viene. Yo tengo el conocimiento, ahora ¿cómo voy a demostrar mi fe? Por medio de nuestra conducta. Mi fe va a ser demostrada por medio de mi conducta y tu conducta. ¿Sabe por qué es importante esto? Porque nuestra fe la vamos a mostrar es afuera. ¿Saben ustedes que el escenario de la fe no necesariamente es la iglesia? No necesariamente es un retiro, no necesariamente es un campamento, porque allí es fácil tener fe, ¿cierto? Es un escenario que aquí en la congregación se nota la fe, y no hay que mostrar mucha conducta. La conducta donde la vamos a demostrar es en las áreas de trabajo, en las áreas donde no está la iglesia, el campamento, el retiro, donde no hay ambientes espirituales. Allí se va a demostrar nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, el verdadero escenario para demostrar nuestra fe es en la sociedad en que vivimos. Amén. Es en la sociedad con la que interactuamos donde vamos a demostrar la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que el apóstol nos está diciendo. Entonces, para eso entonces entramos a decir, ok, si ha de ser en un escenario de la sociedad donde vivimos, ¿qué debemos de hacer? Y aquí es donde viene de nuevo
la palabra, Filipenses 2:14. Y mira lo que nos trae. Dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¡Qué extraordinario! Porque ya una vez que tenemos nuestra fe en Cristo Jesús, el Señor nos ve como luminares, nos ve como personas que alumbran, como personas que traen luz en medio de una generación perversa y malvada, maligna. Luminares. Cuando uno busca el significado de luminares, es una estrella que alumbra en medio de la oscuridad. Todas las estrellas no son iguales. Cada estrella tiene su propia gloria y cada estrella tiene su propio brillo. Lo mismo para los hijos de Dios, que sabemos que nuestra fe es en Cristo Jesús. El Señor espera es que seamos lumbreras en medio de ¿qué? De una generación maligna y perversa. Alumbrar. Y nos dice ahí: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles. Esa palabra irreprensibles es para que seas sin tacha, sin mancha, que de ti no tenga que decir la gente nada, sino que seas irreprensible. Nadie tiene que, porque estás alumbrando, porque estás siendo luminar en medio de una generación. Entonces, qué tremendo, porque ahí es donde demostramos nuestra fe en Jesucristo. ¿Te han puesto un ticket alguna vez por dejar tu carro aquí al frente después de las 6 de la tarde porque no tienes el sticker en East Boston, y tú estás en el servicio y el Señor te dio tanto, pero tú saliste y ¡pum! Un ticket, $60? Y de pronto por ahí hay gente a nuestro error. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Te ha pasado? Amén. A mí me pasó después del campamento. Por eso cuando yo estudiaba esto dije: qué bárbaro. Porque ahí es donde se demuestra la fe en Cristo Jesús. Y entonces, como el Señor lo va cambiando y lo va procesando a uno con el tiempo, pues uno va aprendiendo, ¿cierto? A tener una mejor conducta, pero siempre hay que ir mejorando porque ninguno somos perfectos. Entonces póngale cuidado. Después del campamento, estaba aquí haciendo unas vueltas en el Boston y mi esposa me dijo: ¿por qué no trae esta carne? Va a la Sultana, están los hermanos de Costa Rica y hacemos aquí algo, ya que tú estás por allá. Pero yo llegué a la Sultana Márquez y parqué la camioneta. Cuando estaba ahí, una de las cajeras me dijo: pastor, le van a poner un ticket, porque pues ahí ya me han conocido ella. Y yo salí y ya estaba la señora allá. Y yo le digo: ay, mire, pero ¿qué pasó? Porque un ticket, si yo estoy parqueado bien. Me dice: no, una de las llantas está pisando el andén de adelante. Le dije: pero solamente por eso. Ay, deme un warning. Dijo: no, ya lo hice, pero de mal gusto. Y me lo metió un ticket de $65. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Maldecir, ¿cierto? Estas racistas, ladrones, que todo, ¿cierto? O entrar en una discusión con ella. Y yo creo que eso es lo que se está refiriendo el apóstol Pablo: hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Entrar yo a contender con eso, sino ser irreprensible. Ahora, imagínense que me ponga yo a alegar o entrar de nuevo dentro de la Sultana hablando mal de ellas. ¿Qué van a decir ahí? Ay, pastor, si eso es el pastor, ¿cómo serán las ovejas? Porque ahí sí les da uno de qué hablar, ¿sí o no? Pero gracias al Señor, hermanos, que yo dije: bueno, no me puse contento, pero yo dije, pero no contendí, no murmuré, no la maldije. Dije: está bien, pues tocará pagar. Pero no se había acabado la cosa. El miércoles venimos al servicio. Entonces mi hija trajo su carro y se me ocurrió la brillante idea que, para no llevarnos 2 carros para allá, porque yo tenía que volver al otro día a traer los hermanos al aeropuerto, yo dije, pues, porque ellos tenían una camioneta, yo dije: pues yo dejo mi camioneta en la high school, la dejo overnight y por la mañana vengo y me voy para el aeropuerto. Nos ahorramos la gasolina de aquí para allá. Cuando llego al otro día a recogerla, menos mal que un hermano estaba por ahí cerca y me acompañó, no encuentro la camioneta y digo: ¿qué fue? Y empiezo a averiguar, pues se la llevó Todo Disco. Qué buen momento para sacar todo eso, ¿sí o no? Esos de Todo Disco, esos ladrones, negociantes, claro, viene el alcalde y bla, bla, bla.
Pero en ese momento, carambas, no salió eso de mí, gracias a Dios. Se lo digo delante de Dios. Yo dije, se la llevaron. Y el hermano con el que andaba puede dar testimonio. Yo dije, ¿dónde está la que? Yo le dije, vamos a Todo Disco. Preciso estaba allá. Y yo entré y le pregunto a la muchacha. Ella me dice, ¿sabe el número de la placa? No me lo sé. Y me dice, bueno, Camilo, vamos y lo vemos. Y preciso, ahí estaba y tenía un aviso. Decía, y lo tenía en español. Decía, si deja el carro por la noche lo puede dejar, pero si no lo saca a las 6 de la mañana, bye bye. $200. Qué buena oportunidad para maldecir, para decirles de todo y para pelear hasta con el que sea. Pero si mire, el campamento, pero hey, doble vacuna me metieron ese día. Entonces, para los que, y esto nos debe servir como práctica. Si tú no tienes sticker de East Boston, no parques, o parqueas en la isla de aquí al frente, o puedes ir a la high school. No lo dejes overnight, eso sí, porque se lo llevan. Porque te van a meter aquí un ticket de $65. Parquea en la high school o sobre la Brooks, pero de este lado de la escuela. Ahí puede parquear uno. Si están limpiando la calle los martes, asegúrate de mirar el aviso donde están limpiando, porque hemos caído en esa también. Viene la barredora y si ve carros se los lleva, 200 más el ticket. Es una grosería. Pero son situaciones que le pasan a uno y son oportunidades para uno murmurar y contender. Por eso va a depender de nuestra conducta. Por eso el apóstol Pablo nos habla que nosotros hagamos las cosas y que seamos irreprensibles y sencillos. Y entonces algo que yo cuando estaba estudiando decía, wow, qué tremendo. ¿Qué pasa cuando estamos en una generación maligna y perversa? ¿Quién está predicando, hombre? Está bueno el mensaje. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos ahí? Pues debemos de ser luminares, alumbrar. Aun cuando pagué el ticket en Todo Disco con la muchacha, uno la puede regañar a ella o decirle su desconfort que tiene, pero ella no tiene la culpa, los empleados no tienen la culpa. Entonces, basado en eso, vienen tantas situaciones a nuestra vida. Pero algo que yo digo, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, hay cosas que realmente sí lo enojan a uno. Y lo deben de enojar cosas de acuerdo a nuestro llamado cristiano. Y yo les puedo decir, pues, tampoco maldecir ni nada, pero algo que sí me enojó es viéndolo de generación maligna y perversa en la convención demócrata, cuando se llamó a la vicepresidenta Harris para nominarla, ¿cierto? Algo que me enojó, algo que de verdad yo dije, esto no puede ser. Y le decía al Señor, nosotros como iglesia, ¿cómo podemos nosotros buscar a traer esa conciencia de que definitivamente las cosas están llegando a un nivel que dice uno, Padre? ¿Sabe qué tenían en esa convención en las afueras de Chicago? Buses de Planned Parenthood para hacer abortos gratis. Hicieron abortos gratis y allí llegaba. Yo dije, Padre, ya no falta sino que esos buses los traigan de aquí a la comunidad, como traer una feria de la salud para hacer abortos. ¿Se imagina eso? Entonces, de hecho, esa situación es terrible. Eso es perversidad, porque es asesinato. Los 10 mandamientos lo dice: no matarás. Y aparte de eso, cuando ya está el embrión en la barriguita de 2 semanas, es vida de Dios que está dando, hermanos. Pero desafortunadamente todo entraba en codicia de dinero, de órganos, farmacéuticas, una cantidad de cosas, hermanos. Entonces, pero hay mucho por hacer. De hecho, en octubre vamos a tener un seminario precisamente para poder que como padres podamos hablar con nuestros hijos de todas estas cosas, para que nuestra próxima generación pueda creer con esa conciencia en las universidades, todo lo que se está enseñando, pero que entre los padres entremos en conciencia de hablar con nuestros hijos, los más pequeños, y decirle, mira esto, ¿qué has escuchado en tu escuela? ¿Qué te han dicho en tu escuela? Bueno, yo estoy contigo, yo no te voy a juzgar, hablemos sobre esto. En la universidad, ¿cómo te está yendo? ¿Qué está pasando? Eso es importantísimo. Entonces, como iglesia podemos hacer mucho. ¿Para qué? Para cubrir a la próxima generación. Amén. No murmurar, no maldecir,
pero delante de nuestros ojos se está viendo que ya esto está increíble, hermanos. Entonces como iglesia necesitamos, eso sí me enojó, pero de la manera correcta, pero entonces ese enojo es ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a tener un seminario bien hermoso que lo va a dictar la pastora Johanna Pérez y las estamos dejando saber qué sucede, porque sabe que eso es rebelión contra Dios. Eso es decirle a Dios, no nos importa el cristianismo, no nos importa la gente de fe, nosotros hacemos lo que se nos da. Y eso no puede pasar eso así. Necesitamos nosotros buscar los mecanismos para ayudar a nuestra comunidad. Amén. Entonces, ¿cómo resplandecer en medio de esta generación que está diciendo el apóstol Pablo, maligna y perversa? Cuando hablamos de la conducta es integridad. Integridad. Se espera que la iglesia, nosotros que tenemos nuestra fe en Jesucristo, seamos personas con una conducta íntegra. Integridad. Cuando estaba revisando el tema, me acordé cuando el Señor, o cuando en el libro de Job, aparece Job en el capítulo 1, versículo 1. Una de las cosas que se remarca de Job es que era un hombre íntegro. Y por eso el Señor permite, porque era íntegro. Entonces la integridad entra a jugar algo impresionante en nuestras vidas, la integridad. La integridad es crucial para alcanzar lo que nos está diciendo el apóstol. Estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre es la integridad, porque es de acuerdo a nuestra conducta que nos está llamando el apóstol Pablo, ¿cierto? Entonces, cuando lo entendemos como un llamado a nuestra conducta y a la integridad, entonces debemos de saber que es un deber como cristianos. No es que queramos o que no, es un llamado como cristianos. Si nosotros decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, la integridad es parte de nuestra vida. La integridad es parte de nuestro ADN, la integridad. Y entonces, ¿dónde podemos encontrar que nos ayude a nosotros a entender por qué la integridad es bien importante para estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor? Romanos 12:1. El apóstol Pablo escribiéndole a los judíos en Jerusalén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora la pregunta es, ¿en sacrificio vivo? ¿Debemos de presentarnos en sacrificio vivo como hacían los judíos en el Antiguo Testamento? Sí, solo que no con animales. Presentamos nuestro cuerpo desde el pelo más pequeño de la cabeza hasta la puntica gorda del dedo gordo del pie. Es todo nuestro cuerpo que lo presentamos en sacrificio vivo al Señor. ¿Cuándo? Todos los días. Porque es nuestra conducta, nuestra integridad la que le agrada al Señor. Por eso es que Él habla de Job y dice Job, cuando lo presenta Job, mi siervo Job, íntegro. Son unas palabras que salen a relucir de Job. Entonces, ofrecemos nuestros cuerpos, es decir, todo lo que somos cada día a Dios. Y eso incluye en el cuerpo, porque en el cuerpo está ¿qué? Nuestra alma, nuestro espíritu, pero está absolutamente todo, nuestros miembros, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que tocamos, todas nuestras emociones, nuestros deseos, todo está allí en el cuerpo. Y por eso hay que presentarlo en sacrificio vivo todos los días delante del Señor. Igual que lo hacían en la antigüedad, pero ahora es con nuestro cuerpo. Entonces, ojo, dice en sacrificio vivo, pero ahora dice es culto racional. Entonces ese culto racional es sentido común, que por las misericordias de Dios, que yo veo cada día, porque dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces por esas misericordias de Dios, en agradecimiento, yo adoro a Dios con mi cuerpo. Amén. Yo le presento mi cuerpo en adoración. ¿Por qué? Porque las misericordias cuando vienen a nuestras vidas nos sensibilizan. Nos sensibilizan, ¿por qué? Porque es el amor de Dios derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Entonces tú dices, Señor, la verdad que yo me he portado tan mal, yo he hecho las cosas mal, pero perdóname, Señor. Y el Señor viene y dice, no te preocupes, hijo, hija, te estás arrepintiendo, te lleno con mi amor. Fallaste, pero te lleno con mi amor. Te levanto otra vez, yo te amo. Entonces, con esas misericordias,
Entonces se espera que por sentido común, racionalmente, nosotros presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo al Señor diariamente. Lo adoro al Señor con mi cuerpo. Amén. Y eso es integridad. ¿Para con quién? Para con mi Padre que está en el cielo. Para con mi Jesús, porque yo tengo la fe en Él. Y todo lo que hago lo hago para Él. Y ahí está mi cuerpo, que yo lo entrego a Él diariamente. ¿Para qué? Para andar integridad. Cuando no lo presentamos al Señor de esa manera, cualquier cosa nos puede sacar de nuestra conducta. Si un ticket nos puede sacar, ¿cierto? Cualquier cosa nos puede sacar. Entonces, qué extraordinario, porque es ese culto racional que nuestros cuerpos están presentes en la adoración al Señor diariamente. Entonces, culto racional es una respuesta a esas misericordias, a esos favores, a esa bondad de Dios que tiene para con nosotros, porque nuestros cuerpos siempre están presentes en la adoración al Señor. Nunca, o sea, nuestro espíritu, somos espirituales, pero nuestro cuerpo hace parte de que seamos espirituales. Personas que dicen, no, yo solamente estuve en el espíritu. No, y tu cuerpo estuvo también. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo están tus ojos, tus oídos, tus manos, tus pensamientos? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué música estás escuchando? Porque afecta al cuerpo. Si se afecta al cuerpo, se afecta al alma y se afecta al espíritu. Amén. Muy, muy importante. Entonces, para estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre es vital la integridad, presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Ahora, esto es muy importante porque van a venir situaciones en nuestras vidas, ¿cierto? Cuando te fallan, cuando murmuran de ti, cuando te pagan mal, cuando te pagan con infidelidad, cuando te abandonan, cuando te rechazan, cuando te irritan, cuando te entristecen. Vienen esas situaciones a nuestras vidas. Y cuando vienen esas situaciones a nuestras vidas, entonces ahí es cuando nuestra integridad debe reflejar lo que es nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Porque en Cristo Jesús vamos a encontrar, vamos a encontrar descanso para nuestras almas. Y vamos a encontrar recompensa de parte del Señor. Porque vienen situaciones fuertes que te abandonan, que te dejan, que te pagan con infidelidad. En el campamento vimos una sección impresionante de lo que es el pecado sexual. Fue impresionante, adulterio. Por eso son buenos los campamentos, porque se pueden hablar ahí en casa. Pero ahí es donde viene la integridad. Y entonces miremos esto porque también nos pasan cosas, no agredemos a las personas, ¿cierto? Pero ¿qué hay de aquellas que nos agreden a nosotros? Porque puede venir lo siguiente: no, el que me la hace, me la paga y le voy a desquitar. Y aquí le llevo una listica y usted me las va a pagar algún día, ¿cierto? Pero Jesús enseñó que no, eso no se hace así. Entonces, algo que yo encontraba es que en lo que es la integridad hay sabiduría. Cuando nosotros echamos mano de la integridad y encontramos Proverbios 25, 21. Mire lo que dice el libro de la sabiduría con respecto a la integridad. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza. ¿Y quién te lo pagará? Jehová, el Señor. Hay recompensa. Hay recompensa cuando tú tienes esa conducta, ese carácter cristiano, porque Dios va a recompensar tu integridad. Y cuesta, ¿cierto? Porque dice, el que te aborrece. Una persona que, olvídate, chirrea los dientes cuando te ve. Si esa persona te aborrece, cenáis con esa persona, hazle favores. Si ves que tiene una necesidad, ayúdale. Aunque tú sabes que ha murmurado contra ti, que ha hablado a espaldas contra ti. Isaías 54 dice, si hablan mal de ti, no te preocupes, porque Dios no está ahí y esa persona va a caer. Pero eso le da descanso a uno, ¿cierto? Porque Dios no está en la murmuración. ¿Por qué nuestro Padre no está en la murmuración? Porque si un hijo
está murmurando contra otro hijo de Dios, Dios va a decir, pero ¿qué es lo que le está pasando? ¿Por qué murmuras contra mi hijo? Y lo haces a espaldas de él o de mi hija. Entonces Dios no va a estar ahí. ¿Quién está en la murmuración? El mismo diablo se mete ahí. Por eso de nosotros no puede haber murmuración, no puede haber contienda. De hecho, de la murmuración es que viene la contienda. Entonces Isaías 54 nos trae sabiduría, paz. Murmuraron de mí, están hablando mal. Dios no está ahí. Y dice Isaías 54 que como Dios no está ahí, esa persona va a caer. Entonces, más bien hay que orar por ese tipo de conductas y comportamientos, que también es integridad. No puede haber murmuración. Entonces, le hacemos bien a las personas, pero lo interesante es que dice que cuando lo hacemos, dice, ascuas amontonarás sobre su cabeza. Y la pregunta es cómo que cuando uno está pagando bien al mal, ¿cierto? Porque la palabra dice que seamos vencidos con el bien y no con lo malo. ¿Cómo serán esas ascuas? ¿Y sabe por qué viene las ascuas? Porque anteriormente, en el Antiguo Testamento, se tenían las estufas de palo, de madera. Ahí hacían las familias, ahí cocinaban, muy rudimentario. Entonces lo que hacían que para encender la madera, habían personas que usaban unos canastos especiales y cargaban brasas encendidas para poder las llevaban en la noche para que la gente pudiera cocinar. Entonces cuando se encendían las brasas, ¿sabe qué se les alumbraba? La cara se les ponía roja. Y entonces todo el mundo sabía que traía el carbón y entonces lo utilizaban para prender. Pero entonces esa metáfora la trae después, cuando uno lo hace con ese tipo de personas, la cara se les pone vergonzosa, porque están viendo tu integridad, que a pesar de que te están haciendo mal, te están hiriendo, te están haciendo la vida cuadritos, con tu integridad y tu conducta, tú estás mostrando mediante la fe de Cristo que tú tienes amor para ese tipo de personas. Amén. No es hermoso. Entonces esas personas se ponen vergonzosas, se les pone la cara de uy, pero a pesar de que yo le he hecho mal, que yo he hablado mal de todo lo que le he hecho, de todo lo que le he herido, de tanto, entonces esa persona se pone roja de la vergüenza y ahí puede venir un momento de arrepentimiento. Amén. Porque qué tal lo contrario, es no, aquí venga a ver cómo es, usted dijo pero fíjese que no. Por eso la conducta y la integridad es tan importante para estar firmes y crecer en la obra del Señor, que es lo que nos interesa, estar firmes, creciendo constantemente en la obra del Señor. Eso es nuestro llamado principal. Estar firmes, constantes, creciendo, progresando en la obra del Señor, en la obra del Señor, orando los unos por los otros, estudiando la palabra, sirviendo en la iglesia. Eso es nuestro llamado principal. En el campamento aprendíamos que se ha metido en las iglesias, que primero Dios, después mi familia, tercero la iglesia. Y que por esa razón muchas familias se han quedado con la familia en la casa y dicen no, con mi familia. Dios primero, sí, y Diosito está aquí en la casa y con mi familia y se acabó todo. No hay servicio en la obra del Señor, no hay ese amor de ir a hacer la gran comisión, y el primer ministerio es ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el ministerio más importante de nosotros como hijos de Dios, porque ahí van a ir nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos en la gran comisión. Amén. Entonces veces constantes, progresando, es la gran comisión, y no quedarme yo solo, que Dios y mi familia y el resto que mire a ver cómo hace. Está mal. Está completamente mal. Es la gran comisión, porque ahí nuestros hijos van a tener salvación, conocimiento y van a ser partícipes de ese glorioso ministerio que el Señor nos manda. Amén. Entonces, qué importante la integridad. Y entonces aquí hay un ejemplo hermoso. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 2. Aquí hay una mujer que vamos a ver cómo reacciona esta mujer. Se llama Ana. Y dice la escritura que dice, y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y alguna persona que está recién llegada a la iglesia dirá, bueno, ¿de qué me está hablando, pastor? Pues este hombre es un hombre que en la antigüedad tenía dos mujeres, y esa costumbre la cogió porque su antepasado Jacob se metió en ese lío, porque le cambiaron
la esposa esa noche fue un tramposo su tío, la noche de bodas lo engañó y le entregó la hija que no era, y cuando se dio el otro dijo, pero me la cambiaste. Y otro le dijo, sí, tiene que trabajar otros 7 años porque aquí se hacen las cosas diferentes. Dijo, oh, ¿cómo? Entonces trabajó por la otra y se quedó con 2 mujeres. Y en esas 2 mujeres le nacieron hijos y ahí empezó el desorden. Porque así nos tenía establecido el Señor. Pero como el Señor nos da libre albedrío, pero en ese libre albedrío se metió Jacob en unos líos terribles. Esas mujeres le hicieron la vida recontra cuadritos. Fue terrible. Y ahí vino esa costumbre que le llegó a David, que se metió en problemas también. Y Salomón ni se diga. Hasta que ya, gracias al Señor, el Señor ya corrigió todo eso. Y ahora nosotros tenemos solo una sola esposa. Y lo que es la poligamia es censurada, y lo que tenga que ver con tener otras mujeres es completamente pecado delante del Señor. Gloria a Dios, porque eso fue terrible el desorden que hubo. Ahora en el Señor vino todo el orden. Entonces en ese tiempo se llamaba Elcana y él tenía sus 2 mujeres, y entonces hay una característica, dice que una tenía hijos y Ana no tenía. Él está con las 2, y entonces en el versículo 6 de 1 Samuel dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Estamos viendo una mujer con amargura de espíritu, que llegaba a la iglesia y lloraba amargada, porque tenía una afrenta, porque la habían irritado, porque le tenían entristecida. Entonces, qué triste llegar así a la casa del Señor. Ella no podía con esa situación. Y de remate, la Penina, me imagino yo, decía, mire, yo sí tengo hijos y usted no tiene, ¿qué le pasa? Y esa pobre Ana, como para agarrarlo de los moños y chonearla, ¿cierto? Porque hay veces que, es que ya me tiene harta que como me tiene. Y la pobrecita no hacía sino llorar, triste, y no comía. Y entonces dice lo siguiente, porque aquí vamos a ver que dice la Biblia que era una rival para Ana, era una rival, pero como estamos hablando de conducta, ¿cierto? Integridad, vamos a ver cómo es que ella demuestra su fe en el Señor, porque aquí lo que nos interesa es demostrar nuestra fe en Cristo Jesús, amén. Entonces este es un muy buen caso, porque ella puede ir y murmurar y agarrarse con Penina, con su rival, ¿cierto? Pero en el versículo 10, aquí es donde la encontramos a ella. Y dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Se vale llorar abundantemente en la presencia del Señor. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaría a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Qué extraordinario, hermanos, pudiendo coger a ese hombre y a esa mujer y decirle, bueno, de todo. Pero me impacta su oración, porque se la hace con un respeto al Señor, porque no le está exigiendo tampoco. No le está diciendo, ¿por qué tú no haces eso? ¿Y por qué este hombre? ¿Y por qué esa mujer? Y que no entró a argumentarle al Señor. Esta mujer entra y estaba con amargura, dice ahí, pero le dice esto al Señor, si te dignares mirar mi aflicción. Qué humillación, ¿cierto? Porque no es que Dios tenga que hacerlo, no es que mi Padre tenga, sino, Señor, si te dignares, Señor, porque si como yo estoy, qué pena contigo, si tú te dignares mirar la bajeza que yo tengo, como yo me encuentro de mal. ¡Wow! Con razón quedó escrita, anda en la Biblia, pero es por esa sencillez, lo que está diciendo el apóstol Pablo, que seamos irreprensibles y sencillos. Esa sencillez que estamos viendo aquí, porque ella le dice, si te dignares, y le dice, y te acordares de mí. Señor, ¿te puedes acordar de mí? Señor, acuérdate de mí. ¿Ve? No le está exigiendo, no le está demandando. Si te acordares de mí y no olvidares a tu sierva. Señor, no me olvides, tú eres mi recurso más grande. Señor, si tú me olvidas, yo muero. Señor, yo ya no sé qué hacer, pero Señor, no te olvides.
no olvides de tu sierva, sino que dieres a tu sierva, y ahí viene la petición, un hijo y que sea varón. Un hijo que sea varón. Y yo, si tú me lo das, yo lo voy a dedicar a ti todos los días y no pasaré navaja sobre su cabeza. O sea, que es dedicación, porque al no pasarle navaja es que yo lo voy a dedicar al Señor para que sea el Señor haciéndolo. Y entonces, ella está en ese momento. Es tremendo para mirar la conducta de ella, que nos ayuda a nosotros entonces a saber que cuando nos presentamos de esa forma delante del Señor, el Señor hace cosas extraordinarias, porque ella está ahí y entonces el sacerdote, el pastor, se mete tamaño de equivocada y llega y le dice: Ana, usted como que se pasó de copas y está esa ahí borracha, ¿no? Porque en ese tiempo se sabe que habían viñedos, había mucho vino, y le dice: usted como que está ahí ebria. La pobre está orando y va a querer y le sale con eso. No es el momento para decirle: ¿qué le pasa? Pero usted que es el sacerdote, ¿usted qué? Usted se está equivocando. Y empezar a contender con él, ¿cierto? Qué impresionante, porque entonces aquí, ¿sabe qué? Ella le dice: yo no estoy ebria, yo estoy derramándome delante del Señor. Amén. ¿Se ve la conducta, la integridad de ella? Y tiene toda la razón para decirle a aquel: hey, ¿qué te está pasando? Se equivocó, porque nos equivocamos como seres humanos, ¿cierto? Pero qué importante que ella también le está dando una lección de que no le va a contender con él, sino que le va a decir con respeto, porque es autoridad. Y le está diciendo: no, yo no estoy, discúlpame, pero yo estoy derramándome delante del Señor. Lo que hace entonces en el versículo 17 el sacerdote es, le dice: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¡Pum! Ya el sacerdote cayó, dijo: uy, Señor, ojalá que se haya arrepentido, ¿no? Pero le da la palabra, como esa autoridad, ella la recibe. Vemos la integridad y la conducta de Ana, porque ella recibe esa palabra. No contendió con él, ni lo irrespetó, ni lo deshonró por lo que le dijo, sino que ella sabe. Ella ya hace las cosas de acuerdo a lo que el Espíritu le está haciendo. Y le dice, y entonces él le da la palabra: vete en paz y que el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, mira la respuesta de ella: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. ¿Qué conducta, amén? Es hermosa esta pieza de la Escritura. Halle gracia. Le dijo al sacerdote: gracias, esa bendición, sí y amén. Gracias. Gracias, le dijo ella: halle tu sierva gracia delante de los ojos. Y mire lo que sucede a continuación. Y se fue la mujer por su camino. Ojo, acuérdense que Ana estaba triste, no comía, estaba amargada, estaba mal. Pero dice: y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Qué hermoso. Qué hermosa conducta, porque ahí viene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ahí se cumple esa escritura que dice: no estemos afanosos por nada, sino entreguemos todas nuestras situaciones al Señor, y el Dios de paz nos dará esa paz que llenará nuestros corazones. Amén. Porque ella entregó todo allí al Señor. Qué conducta, qué integridad la de esta mujer, pudiendo hacer lo otro. Lo que nos lleva es que cuando nosotros tenemos la conducta correcta y la integridad, Dios recompensa eso. Dios recompensa eso. Y mire, y comió y no estuvo triste. ¿Por qué comió y no estuvo triste? Porque ella sabía que el Señor es un Dios de promesas, que Dios le iba a responder su llamada, que ella no estaba rogándole a un hombre, ni estaba rogándole a personas, estaba derramándose delante del Señor. Y fue y comió. ¿Eso qué se llama? Fe. ¿Fe en quién? Fe en el Señor. Yo ya hice lo que tenía que hacer, ahora yo sé que el Señor va a cumplir la promesa. ¿Cuándo? Yo no sé cuándo la va a cumplir, pero yo me voy a gozar, voy a comer y ya no me voy a dejar sacar la tristeza y la amargura cuando vea el Cana con esa mujer. Amén. Cuando yo la vea con él y todo, yo voy a estar contento. ¿Por qué? Porque el Señor es el que vela por mí, porque el Señor es el que pelea por mí y Él es el que me defiende. Es como la mujer de Proverbios 28 que dice que se ríe de lo porvenir. Ese se ríe por venir no es una burla, sino que yo ya confío que el Señor algo va a hacer y ya no tengo amargura, ya no tengo contención, ya no tengo tristeza. Algo pasó en mí, pero pasó fue ¿por qué? Porque buscó la fe en el Señor, la fe en Él. Esa es la identidad de Ana, que es la fe en el Señor, que todo se lo entregó a Él. Y entonces, ¿cuándo se daría?
Porque recuerda esta oración: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y el sacerdote le dijo: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. El Dios de Israel se acuerde de ti y te otorgue la petición. Y dice la escritura: y Elcana se llegó a Ana su mujer. Llegó el momento. ¿Cuándo? No sabemos, si fue esa misma noche, o fue al otro día, o fue al mes. No lo dice la Biblia. Dice: y Elcana se llegó a Ana su mujer. ¿Y qué dice la escritura? Y Jehová se acordó de ella. Amén. Se acordó de ella, se acordó de su integridad, se acordó de su conducta, se acordó que en medio de que se sentía miserable, siguió confiando en el Señor, que él sabía que él iba a luchar por su causa, que él la iba a levantar en alto. Se acordó en ese mismo instante, se acordó el Señor de ella. ¿Y qué? Se acordó de ella, dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, por cuanto lo pedía Jehová. Por cuanto lo pedía Jehová, se va a llamar Samuel. El Señor le trajo revelación del nombre, porque se lo pidió al Señor, se llama Samuel. Entonces, hermanos, la integridad trae sabiduría. La integridad, la buena conducta trae sabiduría para nosotros reflejar nuestra fe en Jesucristo, no de aquí en la iglesia, en una sociedad que está afuera, hermanos. Amén. Para reflejar. Y cuando atenten contra nosotros, necesitamos recordar esta historia de Ana, que en medio de donde ella estaba, ella puso su fe, porque ella sabía que dependía del Señor, dependía del Señor. Y muy probablemente, cuando Penina la volvía a irritar, ella le hacía el bien, porque el libro de Proverbios lo dice, que cuando las personas vienen a hacernos mal, nosotros entonces, ¿qué hacemos? Le pagamos con bien, y de esa manera amontonamos ascuas en su cabeza. ¿Por qué? Porque les da vergüenza del mal comportamiento que tienen y uno les está pagando con bien. ¿Es fácil? No es fácil, hermanos. Pero por eso es cuando viene ese versículo que lo conocemos tanto de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo Jesús. Esos son los momentos. Señor, yo necesito fortaleza porque esta situación ya no la aguanto más. El Señor dice: yo te voy a fortalecer porque tú tienes tu fe puesta en mí, en el autor y consumador de la fe. Y yo te voy a ayudar a que tu conducta sea como un luminar, que tu integridad alumbre en los momentos más oscuros, en medio de una sociedad maligna y perversa. Te voy a ayudar. ¿Quieres que te fortalezca? Y en ese momento entramos con esa oración de Ana. Señor, mira esta situación. ¿Quisieras tú? Señor, ¿tú te dignarías mirar en la situación en que yo me encuentro y ayudarme? Señor, esto, Señor, lo otro. Y cuando lo hacemos, nos levantamos en esa fe y en esa convicción de saber que el Señor va a pelear por nosotros. Amén. Porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni Él es hombre para arrepentirse. Él es quien pelea por nosotros la batalla. Entonces, hermanos, Dios nos convoca a crecer constantemente en la fe de nuestro amado Señor Jesucristo. Hoy Dios nos hace el llamado, hermanos, nos convoca a crecer constantemente en la fe, siempre en nuestro amado Señor Jesucristo. Y si decimos constantemente es porque el crecimiento en la fe requiere integridad. El crecimiento en la fe requiere integridad. No podemos crecer en fe si no hay integridad en nosotros. En todas las áreas de nuestra vida debe de haber integridad. Y lo que más nos importa es crecer en fe en Cristo Jesús, porque de ahí depende toda nuestra vida, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, las comunidades, en nuestra fe en Cristo Jesús. No es la fe en lo que podemos hacer nosotros, no es la fe en lo que nosotros podamos tratar de hacer, no, es la fe en Cristo Jesús. Como cristianos, como hijos y como hijas de Dios, nuestra vida en estos tiempos depende de nuestra fe en Cristo Jesús. Cuando tú revisas 1 Corintios 15:58, es el último capítulo, es el último versículo, de ese capítulo. Pero ¿sabe cuáles son los versículos que le anteceden? Cuando el apóstol Pablo cierra aquí, el Señor les está hablando a ellos de la venida del Señor, de que la trompeta se va a tocar. Y entonces por eso cierra el apóstol diciéndole: permanezcan constantemente creciendo y abundando en la obra del Señor, para que estén firmes y constantes.
sabiendo que todo lo que ustedes hagan en el Señor no es en vano. Pero todo va a depender de su conducta, porque el Señor viene por esa hermosa iglesia sin mancha y arruga. Y el Señor espera que nos encuentre a nosotros libres de toda mancha. Tú puedes revisar los versículos de ahí para arriba y les está trayendo una revelación de lo que es la venida de Cristo Jesús. Y nosotros estamos esperando a nuestro Salvador. Amén. Nosotros sabemos que la trompeta va a ser tocada. Y que los que estamos en Cristo Jesús, nuestra fe en Cristo Jesús, vamos a escuchar la trompeta. Todos aquellos que han aborrecido a Cristo Jesús no la pueden escuchar, porque es solamente para los que estamos en Cristo Jesús. Por eso el apóstol cierra con ese llamado de que permanezcamos creciendo y constantemente en la fe en Cristo Jesús, porque todo lo que hagamos en Cristo Jesús no será en vano. En su obra, en su reino, todo lo que hagamos en el Señor, nada será en vano. Todo lo que sembremos ahí dará fruto, pero no solamente aquí en la tierra, porque aquí en la tierra tendremos añadiduras, bendiciones. No, es en la eternidad, hermanos. En la eternidad, ese día que estemos allá, van a haber galardones. Van a llamarnos a cada uno y van a ver las obras que hicimos y las que dejamos de hacer. Y entonces ahí veremos, yo dediqué tanto tiempo, yo podría estar en una mejor situación ahora. Todo lo que el Señor hizo por mí, ese tiempo va a ser maravilloso. Y lo más, ¿sabe qué es? Va a ser para toda la eternidad. Imagínate. Va a ser en toda la eternidad. Entonces, qué tremendo tener una posición, unos galardones, una corona en el cielo por las cosas que hicimos, que nos esforzamos a crecer constantemente en la obra del Señor. Amén, hermanos. Es un llamado para que nosotros meditemos y pensemos en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos, en medio de todo lo que hay allá afuera, amados hermanos. Y que nosotros revisemos nuestra conducta en las dos vías, cuando tenemos la oportunidad de soltarle a todas las personas o cruzar líneas que nos puedan afectar nuestra integridad, o también cuando nos vengan sobre nosotros esas situaciones tan difíciles. Saber que necesitamos ir y derramarnos delante del Señor, porque en Él está nuestra fe. Amén, hermanos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie en esta mañana para pedirle al Señor: Señor, sé tú, Señor, dándonos firmeza, constancia? Y yo te digo, hermano, hermana, si tú estás pasando por una aflicción, tal vez como Ana, no sabemos, tal vez una situación de tristeza, no desmayes, yo te digo de parte del Señor, no desmayes. Tú debes de saber que el Señor está viendo tu causa y que lo único que tú tienes que hacer es rendirte delante de Él, de mi Cristo, porque tal vez hay áreas en nuestra vida también que necesitan ser moldeadas, porque el Señor tiene propósito en todo, hermanos, en todo tiene propósito, y hay áreas que de pronto necesitan ser trabajadas por el Señor. Entonces, en ese orden necesitamos decir al Señor: Señor, si esto ha venido para mi vida, es porque tú lo permitiste, y si tú lo permitiste es porque algo grande tú vas a hacer en eso. Y si como Ana le dijo: Señor, ¿estás indignado conmigo? Si tú te dignares, mírame que estoy haciendo mal, porque también puedo tener parte de lo que me está pasando. He hecho malas decisiones, Señor, pero que no sea yo juzgando. Sé tú, Señor, sé tú obrando en este tiempo. Pero lo que yo te digo, no desmayes. Sigue creyendo, sigue confiando, sigue esperando. No tires la toalla, no pienses que ya todo se acabó, pero pon tu fe en el Señor. Es la fe en el Señor, no en tus propias fuerzas, no en una amiga, no en un amigo, no en el Señor. Que tú te derrames delante de Él y le puedas decir: Señor, yo ya no puedo más, pero eres tú, Señor, eres tú, mírame, Señor, con esos ojos de amor tuyo, Señor. Eso es derramarse delante del Señor. Eso es despojarnos de nosotros mismos, de lo que creemos nosotros que se deben de hacer. Es despojarnos y darle al Señor todo el señorío. Si es de que en esta mañana, en este ambiente de gloria, el altar está abierto. Si estás pasando por una situación, una enfermedad, no tiene que ser una tribulación tampoco como la de Ana. Hay tribulaciones de todo nivel, pero si hay alguna tribulación en tu vida,
te invito a que vengas al frente como ese paso de fe de decirle: Señor, hoy yo vengo delante de ti, Señor, porque tú tienes, Señor, tú tienes esa vida para yo poder levantarme de esta situación, porque ya han llegado situaciones que yo ya me estoy hasta apartando de la fe porque no veo nada. Si ese es el caso, ven al frente. Queremos orar por tu vida, queremos declarar una palabra de bendición para tu vida. ¿Qué importa la gente que está al lado, lo que vayan a pensar de ti? Lo que te importa es lo que Cristo Jesús ve en ti. Me imagino a Ana allá en el templo y todos diciendo tantas cosas de ella, pero ella ahí se derramó delante del Señor. Si es de que el altar está abierto, no desmayes. Hay una gran oportunidad para tu vida. Déjale toda aflicción al Señor. Y puedes pasar al frente en esta mañana. Si no has entregado tu vida a Cristo Jesús o quisieras reconciliarte con Él, el altar está abierto, hermanos, porque la iglesia es un lugar de restauración. La iglesia es un lugar donde no juzgamos. La iglesia es un lugar donde no señalamos, no miramos la paja en el ojo ajeno. La iglesia es un lugar de restauración, de bondad del Señor, porque creemos que el Señor nos levanta, nos restaura. Oh, en el nombre de Jesús. De Jesús. Hoy es el llamado, hermanos, ese llamado a que el Señor nos ayude en nuestra conducta. Hay cosas que nos sacan tanto de nuestras casillas, hay cosas que nos han dicho y nos han derribado nuestra fe, nos han tirado al suelo, porque nos han dicho cosas que se han metido en nuestro corazón. Y sabes que el enemigo se ha encargado aún más de tirarte esos dardos y decir: sí, eso que te dijeron, eso va a acontecer. Y te has metido en una tristeza y en una soledad que le estás creyendo más a lo que ha dicho una persona que lo que Dios puede hacer por tu vida. Pero hoy está abierto el altar para que vengas al frente y decirle: Señor, perdóname, porque yo he creído lo que no es. Y podamos orar por tu vida y puedas presentarte hoy delante del Señor, para que puedas empezar a partir de hoy una vida nueva en Cristo Jesús. Una vida de paz, de gozo, en medio de toda la situación que esté sucediendo a tu alrededor. Cuando tú pasas al frente, tú animas a otros a que pasen, que les da pena. Pero cuando tú te decides, es gran bendición, porque los demás dicen: yo también. Yo estaba esperando que tú pasaras y yo paso. Porque a veces no queremos como que los demás se enteren. ¿Qué me importa a mí que se enteren? ¿Qué me importa si es en el reino, es en la casa del Señor, donde estamos para orar unos por los otros? Así es de que te hago una vez más el llamado, que puedas venir al altar. Tenemos palabra de parte de Dios. Hay hermanas con fuego en las manos para ministrar en esta mañana, para orar por tu vida. ¿Quisieras tú venir al frente a orar y oramos juntos en la presencia del Señor? ¿Quisieras tú venir con esa fe en Cristo Jesús, como vino Ana al templo y se derramó delante del Señor? ¿Quisieras tu hombre venir delante del Señor? ¿Quisieras tu hija venir al frente del Señor? Gloria a ti, Señor. Mientras que adoramos, que sea el Señor ministrando tu vida. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, queremos estar firmes y constantes, Señor, creciendo en la obra del Señor siempre. Ayúdanos a crecer siempre en tu obra, Señor, sabiendo que todo lo que hagamos aquí en tu casa no es en vano. Todo lo que hagamos en tu obra no es en vano, no es en vano. Hasta un vaso de agua que le demos a una persona, hasta un abrazo, un saludo, no es en vano en tu reino. Una oración, una palabra no es en vano, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias en esta preciosa y gloriosa mañana.